Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más del Seminario Internacional Populismo, Discurso y Poder, Orígenes, Características y Implicaciones en las Democracias Contemporáneas. Hoy contamos con la participación de la doctora perdónenme, de la doctora Neila Pardo Abril, que nos honra muchísimo contar con su presencia y que nos va a hablar del tema discurso político contemporáneo, simulacros en TikTok. Antes de darle la palabra, doctora, bueno, quisiera agradecer a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al Centro de Estudios Políticos, al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación y al programa de posgrado por el apoyo en la gestión para llevar a cabo este evento. Bueno, pues en este momento le cedo los micrófonos a la maestra Alejandra Patricia de Alba Moreno Ballesteros, quien va a ser el día de hoy nuestra moderadora. Muchísimas gracias a todas las participantes que van a estar el día de hoy. Muchas gracias, doctora Samaniego, y gracias a todos por acompañarnos. Hoy tenemos una invitada de lujo, que es la doctora Neila Pardo Abril. Ella es licenciada en Lingüística y Literatura por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, maestra en Administración y Supervisión Educativa por la Universidad Externado de Colombia y maestra en Lingüística Española por el Instituto Caro y Cuervo, así como directora en Filología Lingüística Española por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED España. Es profesora titular e investigadora del Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura y del Departamento de Lingüística de la Universidad de Colombia. También es investigadora principal y líder del Grupo Colombiano de Análisis Discurso Mediático y del Observatorio Nacional de Memoria. Ha obtenido diferentes distinciones como docente en la Universidad Nacional de Colombia. Se ha desempeñado durante 30 años como docente investigador en diferentes universidades colombianas y ha sido profesora invitada en universidades extranjeras. Sus investigaciones están centradas en las líneas de análisis del discurso, comunicación y cultura. Ha participado en redes internacionales de investigación como la Red Latinoamericana de Analistas del Discurso sobre la Pobreza y la Federación Latinoamericana Semiótica. Algunas de sus publicaciones más recientes se titulan Memorias en el posacuerdo colombiano, narrativas, relatos para construir la paz, así como el dossier de reflexiones sobre memoria y paz, y entre sus artículos más recientes destacan dinámicas espaciotemporales de las memorias, macronarrativas sobre el Museo Nacional de Memoria y mediatización y análisis crítico del discurso. Muchas gracias, doctora Neila. Le cedo el uso de los micrófonos. Muchas gracias, Patricia, por la presentación. Quiero agradecer de manera muy especial a la profesora y doctora Andrea Samaniego, quien dirige este seminario, por la generosidad de invitarme a estar con ustedes esta tarde. A ti, Alejandra Patricia, mil gracias. A todos y a cada una de las personas que están aquí en esta sesión, muchísimas gracias. Desde luego también gracias a la UNAM, a sus directivas, a sus profesores y a los estudiantes y profesores en particular de la facultad y del posgrado de Ciencias Políticas y Sociales. Muchas gracias por la invitación. Los agradezco mucho que me hayan insertado un tema de tanta importancia para América Latina como populismo, discurso y poder, que me parece que tiene que ver muchísimo con la realidad latinoamericana. Como ya anunciamos previamente, nuestro trabajo se titula Discurso en TikTok, perdón. Voy a compartir, tengo problemas para compartir. Disculpen en un momento, por favor. Sí, descuide, doctora. No, primero tengo que identificar. Pero claro, se me cerró el PPT y estoy aquí luchando con el tema. Y no se preocupe. Me pregunto si ya están viendo.
Todavía no. Bueno, un segundito, por favor. Sí, claro. Si gusta pasármelo por WhatsApp y Ya, lo un comparto. segundo, por favor. No, yo creo que no es Ah, necesario. listo, ya está, doctora, ya se está. Ahora. Perfecto. Listo, muy bien. Ya estamos en el tema. Disculpen la dificultad inicial. Como anunció la doctora Andrea Samaniego, mi título para esta oportunidad es Discurso en TikTok, abordaje a la política contemporánea. Voy a hacer un estudio de caso y voy a mostrar cómo hacemos los análisis en, en los estudios críticos del discurso en perspectiva multimodal y multimedial. Los objetivos de esta conversación son los siguientes. Analizar el discurso político más mediático en TikTok desde los principios de los estudios críticos del discurso multimodal y multimedial, producidos, distribuidos a través de esta red social a propósito de la acción política entre agosto del 2022 y agosto del 2023 en Colombia. El segundo objetivo es verificar cómo los sistemas sísmicos implicados se interrelacionan, se superponen o generan niveles de relevancia a medida que la unidad entreteje modos que dan lugar a la complejidad discursiva. En tercer lugar, vamos a analizar videos cortos para establecer cómo se articulan significados potenciales que proceden del uso de la tecnología representados por marcadores semióticos discursivos como los hashtags, la superposición de imágenes, plantillas, lengua, color y otros recursos que permiten inferir el papel de la selección sísmica y sus funciones semántico-pragmáticas. Como ustedes no son lingüistas, cuando hablamos de lo semántico nos estamos refiriendo a todos los principios que orientan los procesos de construcción de significado. Y cuando hablamos de pragmática, los usos que se derivan fundamentalmente de la actividad comunicativa cotidiana de las personas. Muy bien. Si hay alguna pregunta a medida que vamos avanzando, ustedes pueden levantar la mano y hacemos la, las observaciones, contestamos la pregunta o intentamos acercarnos a los planteamientos básicos que se estén desarrollando al interior del grupo. Algunos fundamentos teóricos. Las redes sociales se definen como formas de proceder en la creación de vínculos que nacen y se desarrollan en Internet, gestionando afiliaciones y relaciones pensables y definibles solo en la sociedad digitalizada. Son una forma de acción social de orden local global y tiene la presencia y participación de una diversidad de actores sociales. Los discursos en las redes sociales se usan para ejercer poder a través del control y acceso privilegiado a la comunicación con el interés y propósito de proteger, preservar, desafiar o de construir el poder de otros grupos, apropiando recursos semióticos discursivos para persuadir y manipular. Antes de que olvide, bueno, antes de que olvide el tema, si hay preguntas, no dejen de hacerlas a efectos de que podamos resolverlas con suficiencia a lo largo de la exposición, porque entiendo que puede haber terminología que no es suficientemente clara para ustedes.
No quiere andar este PPT, pido un segundo, por favor, a ver si lo pongo a funcionar. Por alguna razón dejó de andar. Listo, ya cambió. Bueno, ahora vamos a definir el discurso político porque es uno de los temas esenciales con los que vamos a trabajar hoy. El discurso político la entendemos como una red dinámica de interacciones que en la realidad comunicativa contemporánea circula por el espacio, un espacio social de carácter multimodal, es decir, con muchos sistemas de signos, todos los sistemas de signos disponibles para el ser humano. Los sistemas de signos están articulados a nuestro sistema perceptual. Son visuales, sonoros, táctiles, gustativos, inclusive, y evidentemente podemos pensar en que a través de los sistemas perceptuales creamos significados. De esta manera, nosotros estamos pensando que el discurso hoy acopia todos esos sistemas de signos y por eso vamos a hablar de discursos que tienen carácter multimodal, o sea, se construyen con muchos sistemas de sígnicos en simultáneo, de manera que interpretamos todos esos sistemas de signos. Y es multimedial, es decir, está circulando para las sociedades a través de las tecnologías de la información y la comunicación y atiende todos los niveles propios de la vida contemporánea. Entonces, lo que digo aquí, siguiendo a Noque, es que apropiamos todos los sistemas sígnicos disponibles que circulan más mediáticamente, implicando todos los ámbitos de la vida humana. El discurso político se caracteriza por centrar la interacción en el interés por el poder y su incidencia en la vida social. En el libro más reciente de Una Van Dijk de este año, nosotros podemos encontrar algunas ideas muy interesantes, que es además un manual que él construye sintetizando todo su planteamiento teórico sobre los análisis del discurso en perspectiva crítica, puede ayudarles a todos los estudiantes a comprender categorías básicas de los que estamos hablando en esta sesión. Toda unidad discursiva pretende grados de aceptabilidad y implica de alguna manera el reconocimiento y la aceptabilidad de diversidad y el multipartidismo, con todas las implicaciones que se puedan derivar de lo que nosotros conocemos como las democracias. Sin duda, en la sociedad contemporánea, una de las características fundamentales del ejercicio del discurso político es que incluyen con mucha frecuencia formas de polarización con la apariencia sistemática de ser discursos persuasivos que en general generan rupturas y tensiones sociales. Cuando nosotros estamos hablando de los discursos políticos, tenemos que pensar que los procesos de interpretación de los discursos que circulan como redes, porque estamos en un mundo de redes, no solamente las redes digitales, también las redes científicas, las redes de amistades, las redes sociales de distinto orden, laboral, política, etcétera, que en las que estamos todos involucrados, nos conectan con distintos tipos de entidades sociales y nos ponen de muchas maneras en grupos sociales más o menos definidos e identificables, pero sobre todo posibles de ser conceptualizados, analizados y reflexionados. Somos miembros de comunidades votantes, miembros activos de grupos de ciudadanos, somos seres políticos, formamos parte de partidos, participamos en eventos, en organizaciones, somos miembros de una nación, etcétera, etcétera. De manera que todos estos tipos de relaciones son una serie de complejidades que nos ponen
al servicio de la construcción de unas formas de expresarnos en relación con lo que somos, en dónde participamos y las maneras como nos definimos como sujetos de discurso. En estos procesos los interlocutores apoyan, cuestionan lo que se afirma acerca de la realidad, sobre la base de que otros actores están apoyando o tal vez rechazando estas afirmaciones dentro del marco de ciertas temporalidades que son más o menos definidas. Una de las características fundamentales de los discursos políticos es el hecho de que construyen escenarios a través de los cuales se proponen las circulaciones discursivas. Nosotros, apropiando teorías de distintas ciencias sociales y humanas, hemos pensado que el discurso político se construye como un espectáculo en este momento de la vida social, muy frecuentemente mediático, que tiene una característica fundamental y de la cual casi todos ya hemos podido escuchar en nuestras vidas cotidianas. Hay polarización social. Entonces, la idea que vamos a tratar de mostrar aquí es cómo se construye el espectáculo mediático y cómo se estructura la polarización social en el discurso político. A propósito de una red social como TikTok, que como ustedes saben nace en 2017, lo que nosotros recuperamos es cómo y de qué manera se hacen un conjunto de operaciones de orden discursivo, de orden semántico, de orden pragmático, de significado y de uso, que permiten la formulación de nuevas expresiones cuyo carácter se recontextualiza, se reelabora su significado para contribuir a la elaboración de nuevas estéticas de diversos tipos de interacción sociodiscursiva. Para eso, la semiótica ha propuesto dos importantes categorías que se complementan y están articuladas en los procesos de construcción del discurso, del espectáculo y en general de los discursos que buscan construir escenarios para mostrar realidades como si fueran un hecho verídico en la sociedad, pero que son apenas probablemente máximo una simulación. Se llama el remis y el mashab. Es un tipo de relación de marcadores semánticos, pragmáticos y sígnicos que nos van a permitir reconocer cómo está construido ese fenómeno que llamamos la espectacularización. En el caso de las redes sociales como TikTok, uno de los recursos muy importantes tiene que ver con los memes y desde luego los emojis, que son sus antecedentes históricos, y cómo se hacen o se usan más bien ciertos tipos de fragmentos de unidades discursivas y se ponen al servicio de unas nuevas ideas a partir de una estrategia que consiste en sacarlos de su contexto original y ponerlos en uno nuevo. A eso llamamos fragmentos descontextualizados. El espectáculo mediático y su más importante estrategia es la simulación. La simulación consiste en proponer a otros una realidad que parece ser, pero no necesariamente es. De manera que esa simulación es lo que nosotros vemos sistemáticamente en algunas expresiones discursivas, particularmente de los más media. Cuando nosotros hablamos de estos fenómenos discursivos, lo que estamos hablando es de cómo es que queda representada discursivamente una situación social específica que se arranca, que se desarticula con mucha frecuencia de las maneras como proceden en la vida real, es decir, se descontextualiza el evento social
que sirve de origen a la narrativa espectacularizada. Para eso se usan recursos semióticos como las metáforas, las metonimias, las analogías, la simulación, la imitación, la replicación, la persuasión, el ocultamiento, entre otras muchas. Noten ustedes que aquí hago una lista de recursos semiótico-discursivos que pasan por el uso de la lengua, del color, de sonidos, de expresiones pictóricas, gráficas, etc. Incluso el reconocimiento posible de fenómenos táctiles. Nosotros podemos reconocer a través de una representación gráfica si una superficie, por ejemplo, es rugosa o no, o es muy lisa, suave, etc. De manera que nosotros estamos convocando aquí en esta conversación a que cuando pensemos en el discurso, pensemos en la articulación de todos los sistemas sígnicos en la construcción del significado. El remix y el mashup, como ya lo señalamos, son recursos semióticos discursivos que contribuyen a la construcción de la espectacularización y en particular de la simulación. El significado, por lo tanto, en los procesos de reconceptualización, descontextualización, es decir, sacados de sus escenarios originales, etc., lo que permiten es que generan nuevas significaciones a partir de discursos preestablecidos que sirven de fuente para la construcción de unos ideales. Lo que ustedes ven aquí son unos memes a través de los cuales nosotros recuperamos idearios de sujetos políticos, acciones sociales, maneras de proceder en la vida cotidiana que se reelaboran a partir de otras representaciones que muy probablemente tienen sentido en los marcos culturales en los cuales vivimos. Cuando nosotros entonces estamos observando este tipo de maneras de proceder, lo que estamos es reconociendo cómo el remix y el mashup nos ayudan a reempaquetar conocimientos o maneras de crear significados para una comunidad, a remezclarlos, a imitarlos, a plagiarlos, etc. Lo que tenemos entonces es que en el discurso contemporáneo tenemos mezclas de diálogos, imágenes, sonidos, apropiando los recursos técnicos de la web para amplificar, distorsionar y modificar significados. De lo que estamos hablando, por lo tanto, es que hay en la vida contemporánea, en los procesos de construcción de los discursos más mediáticos, descomposiciones y recomposiciones, afirmaciones y reconsideraciones, huellas visuales reelaboradas, deformadas, amplificadas o simplificadas, reorganizaciones, jerarquías, supresiones, adiciones, integraciones y deformaciones de las unidades de sentido que construyen nuevos sentidos con propósitos, desde luego, muy concretos en la vida social de determinadas comunidades. Hemos venido hablando de los recursos semióticos discursivos. Quiero ilustrarles eso de una manera muy sencilla. Para el caso concreto del TikTok, el meme es una unidad sígnica, como la que ustedes ven, ahí tenemos dos ejemplos. Ustedes ven ahí en un caso algo así como un partido donde alguien está caído. Entonces imita una expresión cultural. Noten ustedes que verbalmente lo que se afirma es, ya déjalo, ya está muerto. O sea, está literalmente acostado. Es entonces una expresión cultural que
pretende expansión, generando un significado que se propaga hasta formar parte de un saber colectivo. En este caso se trataba de una campaña presidencial por la presidencia de la República. Y aquí está el candidato ganador y el otro candidato que está en el piso, que es uno de los perdedores de esa contienda electoral. Entonces, lo que nosotros tenemos es que se hace o se construye un tipo de ideario para que al replicarse socialmente se pueda llegar a ciertas acciones sociales, se transformen ciertos criterios o se opten formas de conducta preestablecidas y ya elaboradas por los miembros de un grupo social. Lo que se hace entonces es, a través de garantizar una presencia en la red, garantizar formas de socialización y transformación de conocimientos y de formas de actuar. Los memes implican, en este contexto, una manera de expresar unidades culturales de orden popular muy concretas, ¿no? Está en el piso, se murió. Para el caso colombiano, ¿no? No, está en el piso. Entonces todos sabemos que se murió. No hay cómo desenterrarlo. Quiere decir que ya no hay forma de hacer nada por esa persona, etc. Entonces, ese tipo de saberes colectivos, populares, son los que circulan en los memes, que hacen que nosotros imitemos y transformemos ciertos usuarios individuales que hacen apropiación de Internet para crear una experiencia social compartida. Los memes entonces tienen la capacidad de tener una permanencia en las redes con una potencialidad específica para reempaquetar, remezclar, imitar, plagiar fuentes de conocimiento que quedan representadas en unidades discursivas del tipo que ustedes están viendo o de otros, como veremos cuando se construyen, por ejemplo, videos. El meme se complementa con el recurso de los emojis. Recuerden que los emojis es el antecedente sígnico de los memes. Es una unidad de representación simple. Básicamente, en su primer momento de un unicolor y poco a poco van volviéndose más multicolores. Estos emojis los definimos como imágenes digitales icónicas con funciones pragmáticas relacionadas con la modulación del tono, la creación de alineaciones interpersonales, la indicación de un significado humorístico o la negación de ciertas formas, la negociación de ciertas formas de cortesía. Por eso le mandamos a veces a los amigos una carita feliz de saber que ya tenemos contacto con él, por ejemplo. Continuamos. Si nosotros quisiéramos encontrar una manera de recuperar este fenómeno discursivo de la espectacularización en TikTok, tal vez tendríamos que tener en cuenta por lo menos estas 5 características fundamentales que nos ayudan a recuperar ese fenómeno complejo de la espectacularización discursiva. Con frecuencia, cuando se espectaculariza el discurso, aparecen protagonistas muy destacados, excesivos, abundantes, exacerbados, digo aquí. El diseño visual de las imágenes con frecuencia atiende ciertos tipos de patrones. Después vamos a mirar cómo, por ejemplo, en los ejemplos anteriores nosotros teníamos el uso de ciertos colores muchas veces muy primarios, con adiciones de texto verbal, con la representación gráfica de personajes, etc. Apropiación de efectos y recursos gráficos. Entrecruzamiento de la vida pública y la privada. El solapamiento entre lo representado y las formas de evaluar y de valorar. La idea en el proceso de construcción de la espectacularización es de hacer de esa unidad discursiva algo que le resulte a su interlocutor divertido, irrelevante y lúdico. Así estemos hablando de los temas
más trascendentales para una comunidad cualquiera que ésta sea. La apropiación de los sistemas sígnicos sirve al proceso de crear unidades de significado potencialmente capaces de movilizar el sentido de vivenciar un show permanente. Es una puesta en escena emotiva, capaz de estremecer y maximizar sensaciones y percepciones sin límite aparentes. Ustedes recordarán que este concepto lo estamos trabajando desde los años 60 con Debord. Lo traigo porque es un clásico del tema, generando rupturas con los eventos sociales cotidianos propuestos en el espectáculo mediático. En el mundo digital contemporáneo, los recursos sociales y en general la información constituye un objeto más de consumo que se articula a la lógica mercantil del espectáculo. Muy bien, entonces si ustedes miran aquí esta viñeta que tenemos aquí, Petro basta ya. Entonces tenemos unos personajes que no necesariamente corresponden a los más populares en el país, que usa un tipo de sombrero en particular que identifica un tipo de región del país, la paloma de la paz, acompañada muy de cerca de la cúpula militar y una serie de aditamentos que tienen que ver con la supuesta idea de que todos, independientemente de las diferencias que tengamos, podríamos estar juntos en un país como Colombia que está en el fondo. Muy bien, seguimos. La espectacularización y sus recursos emocionales. Voy a partir de un concepto muy semiótico sobre las emociones. Peirce señaló hace mucho tiempo que las emociones forman la fibra y la trama de la cognición. Esto nos pone sobre una idea muy importante porque es que siempre pensamos que las emociones no pasan por la racionalidad humana. Ya Peirce decía que para podernos emocionar teníamos que tener una serie de conocimientos fundamentales que nos ponían en una mirada de lo que es la realidad social. Por lo tanto, esa primera idea me parece que hay que profundizarla y ustedes podrían hacer una tarea chévere sobre este tema para pensar la emocionalidad discursiva como parte de un proceso de cognición que tenemos todos los seres humanos y que ponemos al servicio de la construcción de los saberes colectivos, de la cognición social, si ustedes quieren. Entonces, podríamos hablar que tenemos una cognición más individual y una cognición más colectiva. En la perspectiva de nuestro semiótico Peirce, tendríamos que decir que el interpretante conecta la emoción con el sentido, con un tipo de significado. En el discurso, las emociones elaboran representaciones a partir de saberes y experiencias compartidas socialmente y reguladas culturalmente. Simbólicamente consolidan significados, pudiendo el productor de sentido utilizarlas estratégicamente para movilizar a su interlocutor en distintas direcciones, incluyendo la construcción y participación del espectáculo mediático y la profundización de tensiones sociales. Formulan grados de compromiso o de resistencia dentro de las relaciones sociales. Vamos ahora a profundizar un poquito ese concepto tan importante de la simulación como núcleo del proceso de espectacularización. Siguiendo a Baudrillard, tendríamos que decir que la simulación se caracteriza por la precesión del modelo de todos los modelos sobre el más mínimo de los hechos. La presencia del modelo es anterior y su circulación orbital, como la de la bomba, que constituye el verdadero campo magnético del suceso. Los hechos no tienen su propia trayectoria, sino que nacen en la intersección de los modelos y un solo hecho puede ser engendrado por todos los modelos a la vez. Esta anticipación esta precesión, este cortocircuito, esta confusión del hecho con su modelo, ya sin desviación de sentido, sin polaridad dialéctica, sin electricidad negativa,
implosión de polos opuestos, es la que da lugar a todas las interpretaciones posibles, incluso las más contradictorias, verdaderas todas, en el sentido de que su verdad consiste en intercambiarse a imagen y semejanza de los modelos que preceden a un ciclo generalizado. Muy bien, si nosotros tuviéramos que pensar ahora cómo aplicar ese planteamiento de Brodillard a nuestra idea de simulación, lo que tendríamos que decir es, en esta imagen, el proceso de simulación implica un incendio que quema el rostro de un personaje al que se le convoca a no tener acción social más. En este caso se trata de un paro que tuvimos en el país en un proceso de difícil manejo en su momento, dadas las características del gobierno de turno. Estamos hablando del 2021. Y en ese momento Gustavo Petro era senador de la República y estaba perfilando su candidatura presidencial. Se le atribuye a Petro en su momento ser el responsable. Lo dicen verbalmente. Gustavo Petro es el protagonista del paro. Y sus redes sociales atizan la hoguera. En realidad, noten ustedes que lo que proponen es que ese incendio que supuestamente, que es un incendio social, supuestamente va a ir en contra del personaje al que le atribuyen en su momento el liderazgo del fenómeno social del cual estamos hablando. Desde luego, la evaluación teórica de esto tendría que empezar a recuperar la idea de que la estrategia de simulación permite la construcción a través de un símil. Paro es un incendio, paro es una situación peligrosa, paro es, etcétera, y eso puede ir en contra eh, de la persona que lo organiza, supuestamente en este caso Petro. De suerte que aquí lo que tenemos es típicamente la réplica de un modelo que podríamos encontrar muchos intertextos en relación con las acciones que aparentemente se vuelven en contra de los que se supone que son sus protagonistas. La simulación implica por lo menos los siguientes puntos. La pérdida de la referencia original o de la norma social que deriva en que cualquier discurso puede tener apariencia de verdad si su forma de circulación posibilita una multiplicación programada. En el caso que estamos estudiando con Petro, desde luego, la quemada del rostro, por lo menos de una parte del rostro del personaje, es, como lo sabemos, en algún sentido, un tipo de amenaza, en el sentido de que puede ser víctima de su propio invento, si ustedes quieren. En el campo de la simulación no hay circunstancias azarosas, ni estructura de manipulación ordenada. Expone una relación de uniformidad, es decir, se viraliza constantemente constante y efectiva de discursos que origina características uniformes y de identificación inmediata con el presupuesto que se asumen como lógicos y estables. Entonces, quien prende candela puede quemarse. Es un tipo de estructura que está detrás de esa imagen que acabamos de ver. En el otro caso que estoy ilustrando aquí, es muy curioso porque la misma revista propone en esta portada dólares, coca, más exactamente polvo blanco, cocaína, porque la coca puede ser el árbol, pero la cocaína es el procesamiento de ese
elemento, perdón, vegetal, y que tiene unas características químicas distintas a la coca misma, armas, y el titular es La trampa de los narcos. Pero miren ustedes, la paz está en el núcleo de los elementos que están rodeando esto. El concepto de paz está acompañado de narcodólares, desde luego, porque estamos hablando de los narcos, armas, cocaína y balas, entre otros elementos que podríamos seguir identificando aquí. El tema, por lo tanto, tiene que ver mucho con una simulación, nuevamente, de cómo es que se pretende que la paz sea construida desde la apropiación de recursos y desde luego la circulación de los productos que producen ese recurso como condición para la construcción de paz. Muy bien, seguimos. Los simulacros funcionan como garantes de un pensamiento acorde a lo que circula por redes, medios, etcétera, que es lo que todos ven y asumen acríticamente. Este es un tema muy importante que implicaría un desarrollo muy grande porque está relacionado con las maneras como en los procesos de formación, en los procesos educativos, en América Latina estamos formando desde la escuela primaria hasta la universidad a nuestros estudiantes para asumir críticamente lo que oyen, ven y leen. El problema de hoy es que los más media nos están acostumbrando a que vemos, pero no comprendemos ni nos interesa al final. Simplemente nos distraemos, gozamos, hacemos de hecho toda la actividad lúdica posible a través de las herramientas tecnológicas, pero muy poco construimos conocimiento o hacemos una reflexión sobre lo que allí se nos propone. La vida individual se orienta por las mediatizaciones y no se circunscribe a la producción de un orden moral común ajustado a una racionalidad autoevidente. La pérdida de ciertas formas de proceder éticamente, la pérdida de la colectividad como condición para la construcción de acción social es un asunto que estamos todos perdiendo, y particularmente las generaciones más jóvenes. Los jóvenes se reúnen en una discoteca a mirar sus teléfonos aislados. Eventualmente el baile, donde está la persona que los acompaña, pero no la ven. Están engolosinados con las luces u otras cosas externas que no lo conectan con ese ser con el que comparten un espacio. Las conversaciones pueden llegar a ser muy pobres, etc. Todo este tipo de fenómenos sociales tiene que ver con un posicionamiento político que está anclado a un fenómeno político que tiene que ver con las construcciones discursivas. Podríamos decir que la simulación es infinitamente más poderosa ya que permite siempre suponer, más allá de su objeto, que el orden y la ley mismos podrían ser muy bien, no ser otra cosa que simulación. Muy bien. En el ejemplo que ustedes tienen ahí en la revista, lo que vemos es la construcción metafórica de los, los procesos electorales son una carrera deportiva, donde los candidatos alcanzan a través de una marcación matemática un lugar en ese proceso. Aquí entonces se simula previo al proceso electoral esa carrera y ya se había propuesto que probablemente el presidente iba a ser Petro, que en este momento de esta revista ya era del 38%, según los cálculos que este medio de comunicación no afectó al actual presidente, pues estaba ya posicionado.
Ahora vamos a mirar el otro fenómeno del cual hablamos cuando estuvimos hablando del proceso de la espectacularización. Es el tema de la polarización en la construcción de la espectacularización. La polarización discursiva se entiende en el marco de procesos comunicativos, cognitivos y sociales propios de la acción interactiva de dos o más individuos o grupos que se expresan en sentidos opuestos a propósito de una realidad social o natural mediante la apropiación de puntos de vista, opiniones, creencias y actitudes en divergencia. La polarización se ha generalizado e incrementado en la sociedad contemporánea. En el mundo actual hay mucho discurso polarizado circulando por los mass media, lo cual está fortalecido en ese recurso de construcción más mediática de sectores sociales con clara divergencia cognitiva, emocional e ideológica. Por lo que su manifestación prototípica es el discurso sociopolítico en su diversidad de expresiones en los medios digitales, con especial relevancia en las redes sociales. Aquí quisiera solamente señalar para efectos de la reflexión cómo ustedes encuentran que dos partidos políticos que supuestamente tienen idearios distintos, etcétera, ya no proponen ideas para transformación de una sociedad, sino proponen ideas para afectar emocional, ética o políticamente al otro. Eso es polarización. La polarización se extiende a todos los niveles de la vida humana y constituye parte fundamental de las formas como la sociedad contemporánea está desestructurando las relaciones en las comunidades y en las sociedades, así como en los colectivos. Bueno, ejemplos de polarización los podríamos traer desde cosas muy recientes, no porque sean las más extraordinariamente polarizadas, pero dieron mucho que pensar en su momento. Todo lo que pasó con el COVID-19. El mundo se dividió en dos tipos de personas. Las que pensaban que era fundamental vacunarse y las que creían que era un invento de algún grupo en particular y que había que oponerse a eso y no se vacunaban. Hay entonces dos posicionamientos que se volvieron irreconciliables en la vida social. Eso produjo muchísimos tipos de problemas en los colectivos, pero interesa mucho que veamos cómo ese fenómeno de la polarización atraviesa la vida cotidiana. Para los grupos políticos, por ejemplo, de derecha y ultraderecha, cada vez es más evidente que crean distanciamientos con otras posiciones políticas, especialmente aquellas de carácter más progresista. La polarización discursiva implica negar u ocultar las relaciones lógicas de una crisis socioeconómica, por ejemplo, de problemas estructurales como las causas del empobrecimiento de sectores sociales amplísimos, la crisis sanitaria, el manejo y el cuidado de los recursos naturales. Ahora, si tenemos tiempo, vamos a mirar un poquito de eso, porque es que el tema, por ejemplo, alrededor de la crisis climática es un asunto donde efectivamente podemos estudiar como ejemplo típico el fenómeno de la polarización. Líderes de países del mundo que piensan que la crisis climática no es un problema, que eso no existe, que es un invento, que no tiene nada que ver y por lo tanto hay que continuar explotando el petróleo, vendiendo barriles de derivados del petróleo, etcétera, porque es un negocio, porque allá hay unos intereses, etcétera. Y otro grupo mayoritario de gente, o tal vez no, que siente que se está destruyendo el planeta y que se hace necesario hacer acciones sobre eso. El cuidado de los recursos naturales es otro tema muy importante, entre otros muchos que nosotros podríamos señalar aquí.
Cuando hablamos de la polarización discursiva, lo que estamos tratando de proponer aquí, a manera de hipótesis, es que la polarización discursiva aparece cuando no tenemos capacidad, potencialidad para abrir nuestras maneras de conocer, y a eso es lo que hemos llamado inflexibilidad cognitiva. ¿Qué es la inflexibilidad cognitiva? Es la incapacidad individual o colectiva para modificar formas de pensar, comprender o explicar las realidades que nos rodean. Es una manera de mantener inalteradas creencias y actitudes más allá de toda pretensión lógica racional. Es un posicionamiento en el cual se eliminan o se eliden entornos nuevos y novedosos. Con frecuencia se construye una falsa propuesta de inclusión. Otros autores han hablado de rigidez cognitiva. Podríamos llegar a llamarlo así, una rigidez cognitiva. A este respecto, Dipola en el 23 decía que los elementos dinámicos de las relaciones sociales promueven en la actualidad la emergencia de discursos que potencialmente pueden asumirse en su valor de verdad, aunque se revelen contrarios a instancias de verificación y evidencia. Hablando de los temas de la crisis climática, hay presidentes de países de América Latina, incluidos, por ejemplo, el caso de Milei, que dice, es falso que hay crisis eh, climática. En este sentido, entonces, tenemos una imposibilidad de establecer una relación entre lo que estamos viviendo en la vida cotidiana y aquellas afirmaciones teóricas que alguien hace con algún nivel de racionalidad o más bien de irracionalidad que hacen imposible entendernos en el marco de la necesidad de explicar lo que ocurre en nuestro entorno social. Vamos cerrando entonces la reflexión teórica para hablar de la espectacularización, que es el lugar donde se instalan las estrategias y recursos que hemos venido señalando. La espectacularización discursiva centrada en recursos como la polarización crea y estabiliza conocimiento político errado, falso y trivial que no contribuye al debate político. Se profundiza la brecha entre el ciudadano que requiere superar la apariencia y la superficialidad de la propuesta política y la posibilidad de dimensionar los problemas que le competen con racionalidad y profundidad en el debate público, a fin de encontrar alternativas de solución a los problemas que enfrenta en la cotidianidad. En estas dos portadas, en estas dos imágenes, podemos observar el fenómeno que estamos aquí descubriendo de la espectacularización discursiva. Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su dictador. Una imagen construida con la figura real del presidente Petro, que porta en su saco un distintivo del Partido Comunista, y evidentemente nadie diría en América Latina y por estas épocas que quiere ser el dictador. Él lo que dijo, quiero ser su presidente. Hay una distancia entre una cosa y la otra, y aquí entonces se construye de una manera aparentemente verosímil una falsa información con una construcción más mediática falsa que no atiende ningún principio propio de la vida de Gustavo Petro. Gustavo Petro nunca fue miembro del Partido Comunista, para empezar. Por lo tanto, no está autorizado para aportar los logos del Partido Comunista y tampoco jamás ha dicho ese que desea tener un ejercicio de poder absoluto. Eso no tiene nada que ver. En la revista Semana, asumiendo miren ustedes la similitud entre uno y otro, el fiscal general de la nación de su época ya no está,
para suerte de los colombianos, el señor Barbosa, que ejerció la Fiscalía General de la Nación por 3 o 4 años, se constituyó y se declaró el enemigo político de Gustavo Petro con el supuesto de que va a ser el próximo presidente después de Petro. Dicho por él en otro discurso, pero aquí el titular en semana señala, Petro se viste de dictador. La diferencia, si ustedes la pueden observar, no es ninguna entre Barbosa y Petro. En la apariencia, que es el vestido, no podemos observar una distinción suficientemente clara. Si uno tuviera que decir algo de diferencias, tendría que pensar que la cultura, probablemente la inteligencia de Gustavo Petro puede superar a la de Barbosa y que Barbosa aspiró o aspira a una condición que no ha podido alcanzar, salvo porque tuvo la suerte de que un expresidente del país lo ubicara en el lugar que tuvo en su momento y lo constituyó en un sujeto público que hasta ese momento era un desconocido para el país. Vamos a mostrar brevemente cómo hacemos en nuestro trabajo para el proceso analítico que vamos a proponer aquí. Seleccionamos el corpus, los materiales que se van a analizar con criterios temáticos. Esos criterios temáticos incluyeron sentido crítico de las acciones del primer año del presidente del gobierno actual, es decir, del presidente Petro, la coyuntura social y espaciotemporal de la política de paz total, la simulación en la temática con sentido de crítica o de resistencia, su distribución en la red social TikTok, tienen que ser videos de TikTok cortos, y del universo de 10 videos que tomamos en su momento, analizamos uno para esta exposición, para otras dos. Por ahora, una para que ustedes puedan tener la oportunidad de conversar con nosotros y poder mirar qué cosas quisieran poder comprender más y mejor para sus propios desarrollos de sus trabajos. 3 fases fundamentales para el desarrollo de nuestro trabajo. Abordamos la organización de los videos y la articulación con los diferentes grados de visualidad y sonoridad. O sea, que tuvieran esas dos características. Son unidades multimodales, es decir, tienen más de un sistema sísmico, lengua, tal vez lengua oral y escrita o gráfica, colores, sonidos, etc. Describir la conjunción entre los modos y se verifica la composición estética articulada al movimiento. Nos interesaba mirar cómo es que hay en esos modos la pretensión de construir una estética. Eso es muy importante. ¿Qué tipo de cosa esperamos ver que nos agrade? Y en este caso, que nos agrade para reírnos, supuestamente. Observar el uso de los recursos y su función mnemotécnica. O sea, qué quieren o qué se proponen que el interlocutor recuerde como interesante. Finalmente, establecer el uso de los recursos como la fragmentación y la simulación para ocultar y desde luego el tema de la polarización, porque está atravesando toda la estructura del discurso. Observamos la dimensión estratégica analizando la construcción de identidades, lo cual involucra el conjunto de creencias y axiologías en torno a los otros. Explorar la articulación de los recursos, verificar la función de la construcción de la estrategia de espectacularización, polarización y sus recursos nucleares, fragmentación y simulación. Reconocer la situación comunicativa y las formas de proceder sociodiscursivas que dan paso a la interacción, garantizando la toma de decisiones impuestas a propósito de los tipos de saberes que se activan y la incidencia de los factores contextuales que determinan la acción. Aquí tenemos entonces 3 fases metodológicas con propuestas concretas de los paso a paso a seguir. Muy bien. Todo proceso analítico debe tener un marco contextual, es decir,
cuáles son las condiciones históricas, políticas, económicas, etcétera, que determinan que se produzca un determinado tipo de discurso en unas circunstancias concretas. Nosotros vamos a señalar aquí lo que nosotros consideramos que es el contexto sociopolítico, cognitivo, ético y cultural que está presente en la base del video y que queda evidentemente deformado, que después vamos a ver cómo. Según el PNUD, en el año 2023, 10 de los 25 países latinoamericanos se encuentran entre los más vulnerables del mundo a los riesgos climáticos, con eventos extremos recurrentes en países como Brasil, Colombia y México. Nosotros dos estamos involucrados, ustedes y yo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, en el 2023, señala que se han elaborado una hoja de ruta concreta contra el cambio climático, fijando objetivos para adaptarse y mitigar este fenómeno, reconociendo y explicando su impacto especialmente para las comunidades más vulnerables del país como resultado de desigualdades históricas. Un antecedente importante de orden político y económico que está aquí reconstruido desde las instancias institucionales del país. El primero es una instancia internacional, el segundo es nacional. El cambio climático es un tema científico y políticamente legitimado, por lo que se ha posicionado como una prioridad en la agenda mundial. Se han firmado acuerdos multilaterales y se han celebrado cumbres mundiales para la discusión y la toma de decisiones concretas por parte de los gobiernos. En este marco, entonces, vamos a ubicarnos para comprender cómo vamos a asumir el tema del cambio climático, de la crisis climática. Los videos cortos en TikTok con frecuencia ignoran el marco legal y conceptual de la política de la paz total. La paz total es la política del gobierno actual en Colombia que tiene, entre otras cosas, conceptos claves en el tema de la crisis climática. Entre ellos, la paz con la naturaleza, la tierra es el cuerpo del que hemos asumido responsabilidad, el planeta está sufriendo a causa del cambio climático y las alternativas es convertirnos en responsables para detener el proceso de deterioro y evitar un desastre. El caso de estudio es este video, que lo vamos a proponer para que por favor ustedes pongan mucha atención, lean cuidadosamente y podamos ir construyendo el procedimiento analítico con la comprensión completa de lo que aquí está propuesto. La humanidad está en crisis, la crisis climática. Es que lo que nos dicen los científicos es que podemos comenzar a vivir de la extinción de la humanidad. Amaña noticia que nos trae la ciencia. Nunca antes la humanidad había estado al frente de su propia extinción. Muy bien, es todo. Un poco cerca de un minuto algo. Es este texto. Es un video corto que circula en TikTok. Para febrero del 2023 aparece y nosotros lo tomamos como parte de nuestro proceso de estudio. Dos cosas importantes antes de seguir. Noten ustedes los recursos que están aquí. Un emoji. Tenemos una unidad verbal. Unidad está en crisis. Y un llamamiento de la persona que construye este video corto que dice, ¿qué hace Petro hablando de cambio climático cuando debe resolver los problemas de Colombia? Acompañados de otros dos emojis que son dos payasitos. Entonces tenemos el terror y dos payasitos. Allí hay una construcción muy interesante porque son polos
de expresiones sígnicas discursivas que interpretamos de una manera muy fluida, como cuando leemos el texto. El video que vamos a analizar pertenece al usuario Kamisache Cook, cuyo perfil cuenta con 137.900 seguidores a febrero del 2023. Hace una sátira de una intervención de Gustavo Petro respecto al cambio climático. El nuevo significado deriva de una manipulación y recontextualización del video original con el propósito de presentar el cambio climático como un tema superficial a través del cual el presidente estaría buscando invisibilizar los problemas socioeconómicos del país. El poder económico político usufructúa los factores de la crisis climática: combustión de carbón, petróleo, gas, tala de bosques, ganadería extensiva, uso indiscriminado de fertilizantes, uso de aparatos que usan gases con flúor, entre otras. Estos factores no son de la política del Petro, son factores que determinó la Comisión Europea este año a propósito de la crisis climática. Por lo tanto, en el contexto de lo que nosotros estamos viendo, hay unos razonamientos de orden económico, político y científico que vamos a mirar enseguida. El video contiene un índice de interacción medio bajo entre usuarios que defienden la propuesta discursiva socializada por el productor del video en TikTok. Desde el punto de vista estructural y funcional, el video resemantiza, deslegitima la intervención de Gustavo Petro del 14 de febrero del 2023 en el acto de socialización y pedagogía de las políticas del gobierno del cambio, enmarcados en la política de la paz total suscrita en la Ley 2272 del 2022. El video apropia el remix mashup que fragmenta y deforma el discurso del presidente, generando una versión alternativa mediante un montaje que altera la temporalidad del video original. El discurso se reduce de 1 hora y 42 minutos a 17 segundos. Se propone semántico-pragmáticamente a través de una pregunta retórica que el cambio climático no es un tema que le concierne al país. ¿Por qué Petro habla de cambio climático cuando debe resolver los problemas de Colombia? Esa es una pregunta muy importante. La primera cosa que se deriva es que el cambio climático no es un problema del país. Y en la perspectiva de quien la propone, hay seguramente otros problemas que sí son del país o exclusivos del país, lo cual evidentemente no señala. El mensaje visual verbal en mayúscula y color blanco contrasta con el fondo rojo del título que amplifica el significado propuesto y establece el señalamiento político. El video va acompañado de emojis que funcionan como marcadores emocionales orientadores de la cognición social. El terror y el chiste, conjugados en la imagen que está sobre la frente del presidente y luego los dos payasitos que están en la lectura que ya hicimos. La distorsión deliberada de la transcripción del discurso se usa para atribuir al presidente problemas de dicción, pero también para reducir el impacto sociocognitivo con el que señala la maña en lugar de tamaña noticia que nos trae la ciencia. El meme, recurso semiótico discursivo para la interacción mediática, se utiliza como recurso lúdico que ridiculiza la evidencialidad del discurso de Petro. El montaje digital basado en una imagen superpuesta de Bob Esponja estabiliza a través de la metáfora visual la idea de que el cambio climático es un discurso anacrónico, donde los personajes no cumplen con los criterios y los parámetros para asignarles carácter de científicos. El uso de color amarillo en el recurso visual verbal conecta con el sentido de terror que el emoji reitera. Por favor, mirar detenidamente la imagen, ¿cierto?
es que lo que nos dicen los científicos es que podemos comenzar a vivir, y se subraya científicos. La idea no es completa y se pone a los personajes de Bob Esponja como si se tratara efectivamente de personas o de personajes que representarían la ciencia, lo cual es evidentemente falsa y hace posible la aparición del emoji del terror. El rostro y la corporalidad de Petro quedan en segundo plano detrás de la transcripción visual, verbal y visual gráfica, perdiendo relevancia sociocognitiva. El propósito de utilizar este recurso es, a través de una aparente evidencialidad formal, reiterar el sentido discursivo de lo que propone el presidente y su gobierno. La deslegitimación visual representada por el meme de un interlocutor potencial riéndose de la propuesta del presidente, que ustedes ven en la parte inferior izquierda de la imagen, es exactamente a la que me estoy refiriendo en este momento, ¿cierto? Para amplificar auditivamente a través de la remasterización, que es aceleración de la banda sonora original, produciendo distorsión en la percepción auditiva para generar un sentido humorístico, que tiene dos propósitos fundamentales: ironizar lo que se expresa, por una parte, y reducir la importancia y el significado del contenido del discurso, enfatizando su carácter divertido, irrelevante y lúdico. Ahora vamos a centrar un momento la mirada en los hashtags. Entonces, aquí se usan para las siguientes unidades discursivas: Petro presidente, política colombiana, viral, para ti y Petristi fiu fiu. Muy bien. Tenemos dos maneras de proceder aquí: crear un proceso de desorientación en donde el hashtag elimina el concepto de cambio climático del discurso público que se está proponiendo, se expresa la incapacidad de racionalidad argumentativa y se busca suprimir un problema que afecta a todos los seres humanos, no solamente a los colombianos. El encuadre. El encuadre del hashtag Petriste Fiu Fiu incluye un proceso de intertextualidad entre la canción Mi Bebito Fiu Fiu y un juego de palabras entre Petro y Triste, con fines humorísticos. La función semántico-pragmática incluye la desestabilización del estatus y el rol presidencial. La función semántico-pragmática de los hashtags en este momento es el de amplificar la expectativa que se atribuye. Hay problemas nacionales que excluyen los globales, como el cambio climático. Evidentemente se trata de una falsa argumentación. Se construye una rigidez cognitiva y hay polarización. Se pretende limitar el cambio climático de la agenda pública. Se construye el conflicto sociopolítico para desestructurar la política pública del actual gobierno en torno a las medidas contra el cambio climático, con la propuesta de crear crisis social. Ahora vamos a mirar un poco los comentarios que hizo la gente que sigue el personaje que hace este tipo de video para TikTok. Loco guerrillero, solo alarmas y cortinas de humo para no ponerle cara a los verdaderos problemas de la comunidad. Necesita un psiquiatra, Ampón. Almacén deseos y fantasías. Claro, volvamos al antiguo: cocinar con leña, andar en mula, acabar los celulares, cultivar en los patios de nuestras casas. Este texto hace relación intertextual con otro video, no recuerdo si es de este mismo personaje, en el cual se propone a Petro regresando
a la época de los romanos, más o menos, ¿no? Donde tenemos un gran líder único, un emperador, de manera que puede llegar a proponer cosas como este. La ruptura, cuando uno ve ese video, es que efectivamente el discurso de Petro como gran emperador para una población que se reúne en un supuesto lugar eh, en retroceso, es un pueblo con almacenes de lujo, pero además con las grandes marcas norteamericanas donde se venden hamburguesas y otras cosas. Bueno, es el tema es una nota, digamos, eh, apenas una nota al pie de lo que es este comentario. Muy interesante porque si uno estudiara los comentarios en las redes sociales, muy seguramente va a encontrarse con muchos intertextos de este orden, donde evidentemente se desarraiga un texto para convertirlo en otra cosa en, en la propuesta nueva que se está construyendo. Este es un títere de los globalistas. Ahora el cuento es que el cambio climático nos va a matar y por eso ya no podemos buscar energía en los... Bueno, aquí tenemos 3 o 4 cositas importantes. Los marcadores emocionales negativos con fines de ocultamiento y atribución falsa. Loco guerrillero, por ejemplo, es una falsa afirmación. Petro no fue guerrillero, fue miembro del M-19 y fue uno de sus eh, generadores intelectuales del partido, pero él nunca estuvo en el monte. La otra, claro, volvamos al antiguo. Todo esto tiene que ver con desenfocar una temática para ponerla en otro lugar, ¿cierto? La falta de energía nos va a hacer regresar a la Edad Media o antes, y entonces se usan este tipo de recursos retóricos para reiterar estructuras retórico-discursivas que tienen que ver con un proceso de viralización de las unidades discursivas que se proponen para ser recordadas. En la última hay, este es un títere de los globalistas. Ahora el cuento es que el cambio climático nos va a matar. Hay una atribución y un falso dilema. Esta persona no logra estructurar una idea clara sobre lo que quiere señalar, entre otras cosas, porque para ser títere de alguien se tiene que saber quién es el que maneja el títere, y aquí no está suficientemente claro porque los globalistas no tenemos clara referencia de qué tipo de grupo social son, en América Latina por lo menos. Lo que estamos mostrando aquí entonces, para hacer un poquito el cierre de esta primera reflexión sobre los hashtags, es que los hashtags incluyen con frecuencia alta afiliación política, los comentarios apropian esas afiliaciones políticas con unos grandes sentidos de polarización. Cuando uno ve esta primera o esta segunda o cada una de ellas, seguramente va a tener que tomar una distancia muy fuerte desde el punto de vista cognitivo sobre lo que se afirma, de manera que hay una polarización clarísima en las propuestas ahora de quienes participan en el proceso de comprensión y distribución de esas unidades discursivas, como el video que estamos observando. Desde el punto de vista semántico, pragmático y de la característica multimodal y multimedial de los discursos que estamos analizando, tendríamos que mirar por lo menos estos 3 elementos. Validez y actualidad. El video de TikTok analizado desestructura el sentido de cambio climático y su efecto potencialmente devastador sobre la vida en la Tierra. Este fenómeno es tema de publicaciones, esfuerzos organizacionales y políticas gubernamentales. Se refiere a hechos, especulaciones, sin duda, análisis científicos y predicciones, de lo cual queda muy poco en lo que nosotros estuvimos revisando hace un momento. Recursos y estrategias.
La construcción espectacularizada y polarizada apropia simulación, fragmentación y ocultamiento para crear significado que contrasta con representaciones de comportamiento en la vida real. Se utilizan marcos persuasivos y recursos retóricos para caricaturizar el discurso del presidente. Desde el punto de vista de la consistencia visual, se utilizan memes, emojis y fragmentos descontextualizados de noticias para evitar una explicación científica argumentada contra el cambio climático. El punto que quisiera ahora señalar brevemente es la relación entre conectividad y movilidad discursiva. Nosotros hemos señalado que los marcadores emocionales son un recurso muy importante en los procesos de construcción discursiva contemporánea y que garantizan de alguna manera factores de conectividad. Entonces, cuando la gente piensa que se va a divertir mucho, le interesa conectarse con esa pieza discursiva. Cuando considera que va a encontrar formas novedosas de ridiculización que le produce un placer particular a propósito de posicionamientos o políticos o religiosos o sociales en general, el fenómeno de la emocionalidad va a ser un marcador muy importante. En este caso, ustedes pueden encontrar ciertas maneras de leer los marcadores de emocionalidad, no solamente a lo largo de la unidad discursiva, como en este caso el video, sino también a la manera como los interlocutores la registran, en este caso con los símbolos tradicionales de las redes sociales. Lo que sí podríamos entonces, en esta misma medida, es llegar a decir que el discurso visual, multimodal y multimedial es potencialmente persuasivo y está estructurado en fotogramas. En este caso, interesa mucho que el carácter de la persuasión no procede porque hay una estrategia argumentativa claramente definida, sino porque los marcadores de emocionalidad conducen a la creencia común de que puede llegar a ser. No es, pero podría llegar a ser. Entonces aparece el tema de la simulación. La elición del conocimiento para centrar la crítica en la acción del gobierno es una forma muy importante para poder recuperar la razón por la cual aparecen estos discursos donde no hay una crítica que tenga una base lógica de razonamiento. Y entonces simplemente se eliminan las formas de conocimiento y se estructura una mirada que parece que es. Esa simulación, entonces, conduce a la recuperación de unas formas de apropiar un tipo de saber. Podríamos entonces señalar que hay en los videos o en este video en particular, una naturaleza desorientadora. Hay manipulación de orden visual, sonoro y conceptual. Hay una falsa conexión entre los problemas nacionales y globales. Se oculta conocimiento sobre el cambio climático y la necesidad de una acción gubernamental sobre problemas sociales tan nucleares como este. Los recursos semióticos discursivos propuestos producen un nuevo marco. Las políticas del gobierno son elididas en el proceso de socialización. Algunas conclusiones preliminares para poder entrar a una conversación breve con ustedes. Se explora con evidencia empírica las formas como en el proceso de diseño, producción e interpretación del video del campo político de la red social TikTok se construye espectacularización, polarización, simulación y fragmentación. Se produce discurso viral, reiterando estructuras con función mnemotécnica. El análisis da paso a la comprensión de las formas como circula y se construye la resistencia política, en este caso simulada, a través de discursos multimodales y multimediales en términos de los recursos y estrategias semiótico-discursivas que se apropian y ponen al servicio del contenido del discurso. El análisis de la red social TikTok desde los estudios críticos del discurso multimodal y multimedial nucleado en los estudios semióticos demostró la falsa resistencia a las medidas gubernamentales de orden económico en el actual gobierno.
la estrategia de la espectacularización discursiva articulada a los recursos como la polarización y marcadores discursivos de simulación. La construcción de unidades discursivas sirve al propósito comunicativo de distribuir información falsa, viralizada, promover expresiones excluyentes y fomentar odio y violencia para asumirse como sujetos de derecho en los procesos del control del poder político y de su ejercicio indefinido en las instancias gubernamentales. El carácter mimético de la propuesta discursiva se desarrolla en torno a fenómenos como la trivialización, las falsas afirmaciones, el propósito desorientador de la información, el sentido divertido, irrelevante y lúdico, y la supuesta crítica a la realidad sociopolítica para estructurar un proceso interactivo multimodal y multimedial capaz de integrar desde las plataformas normas, valores, creencias, actitudes y en general sistemas socioculturales. Se establece una forma de comunicación más mediática virtual que al generar contenidos con potencial capacidad para la distribución de idearios, creencias, actitudes y axiologías de difusión masiva, es un recurso social que afecta negativamente las dimensiones cognitivas y sociales de grandes grupos humanos, en especial a las jóvenes generaciones que consumen mensajes acríticamente sobre el principio de su valor lúdico. El análisis potencia la explicación de las crisis en la sociedad globalizada y capitalista a partir de una de sus dimensiones, la democracia, para articular la producción discursiva a dos de sus características esenciales: la espectacularización y la polarización en relación con la acción de productores de contenidos partidistas que, usufructuando ignorancia real o ficticia, expresan desacuerdos y recurren al abuso proponiendo razonamientos sustentados en sus opiniones o experiencias para engañar, confundir y convencer desde su rol o estatus, argumento ad hominem, donde de esta manera se construye un discurso que permite percibirlos como sujetos en resistencia, cuando en realidad son personas al servicio de sus o de intereses de grupos de derecha o ultraderecha, apropiando las redes sociales para viralizar, atacar a sus oponentes y construirlos como enemigos, gestando formas de violencia a través de la construcción espectacularizada de la realidad. La muestra mediática abordada en TikTok no permite hacer generalizaciones. Sin embargo, se reconoce que contribuyen a crear y estabilizar en la sociedad percepciones espectaculares, simuladas, polarizadas, erróneas o falsas, con efectos negativos para la sociedad y la cultura, con alcance y duración impredecibles sobre grandes sectores poblacionales. El desarrollo de las redes sociales ha cambiado por completo la forma en que las personas se comunican y han promovido en gran medida su interacción, generando la necesidad de explorar su influencia entre los usuarios y su capacidad para determinar consecuencias en la difusión u orientación de la opinión pública y su valor para un país y la sociedad. Agradezco a todos su atención, su resistencia para casi 1 hora y media de conferencia. Y abrimos entonces la sesión de preguntas. Muchas gracias a todos y todas y agradezco el comentario de Julio Horta en el chat, que ya lo estoy leyendo. Muchas gracias, Julio. Voy a abrir aquí mi cámara para podernos ver. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por su intervención. Vamos a darle paso a un comentario de la doctora Úrsula Albo, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación y licenciada en Sociología por la UNAM, maestra en Docencia para la Educación Media Superior por la UNAM y doctora en Ciencias Sociales en el área de Comunicación y Política por la UAM Xochimilco. Es catedrática en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sus principales líneas de investigación son el meme como interfaz, discurso político, la opinión pública e Internet y elementos sociales del riesgo por desastre natural. En diversas publicaciones ha participado con capítulos como El meme contra el meme, consonancias afectivas en torno al 19S, una paradoja conceptual,
Y entre sus últimos artículos destaca la masculinidad de Zapata en disputa a través del meme, el mito y la comedia en la pintura. Por favor, doctora Úrsula Albo, si nos quiere hacer algún comentario sobre este asunto para después pasar a un par de preguntas que tenemos del público. Muchas gracias. Sí, no, muchísimas gracias a ustedes, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿no? Y a todos los que están involucrados, y sobre todo, pues una felicitación a la doctora Neila Graciela Pardo Abril, que hace un trabajo titánico, ¿no? Con esta investigación que está desarrollando y que resulta bastante interesante. Y tengo pues algunos elementos que me gustaría compartir con todas y con todos. Y pues bueno, las redes sociodigitales, al justamente ser una plataforma en donde se comparten discursos, también están atravesadas por el ejercicio del poder, así como del control y del acceso privilegiado. Al final, el discurso y quien tiene la palabra quien ejerce este poder discursivo, ¿no? Tiene y entrecruza, ¿no? Con sus ideologías, con las formas de pensar y con la búsqueda por la influencia, por ejercer una influencia. Por lo tanto, las redes sociodigitales son este canal para lograrlo y muchas veces también para no lograrlo, ¿no? O para tergiversarlo. El discurso político, justamente, tiene un interés por el poder y también el ejercerlo es poder. Creo que eso es muy importante porque no necesariamente las personas que tienen o buscan desde lo político, desde la filosofía política, ¿no? Todo es político al final, ¿no? Todo lo que decimos es político y a partir de eso, pues bueno, ejercemos en las redes sociodigitales este discurso político. Por otra parte, me parece muy interesante esta cuestión de el discurso multimodal y los sistemas sígnicos, sobre todo que se están llevando a cabo en esta complejidad que se dio a partir de las redes sociodigitales. En los 2000, 2004, teníamos a Facebook, ¿no? Una red que nos permitía subir unas cuantas fotos. Bueno, antes teníamos a Hi-Fi, ahora que se podía subir una foto y existía esta cuestión de interacción, ¿no? Posteriormente surge Facebook, que es un parteaguas en donde la interacción se vuelve mayor. Y no me voy a detener tanto en lo que surge después, como Instagram, que es una red sociodigital principalmente visual. Pero también aquí hay un cambio, que estas redes sociodigitales son empresas, que eso no hay que perderlo de vista. Estas redes sociodigitales son empresas. ¿Y qué es lo que venden? Que nos enganchemos, que estemos dentro de ellas. Por lo tanto, igual que cualquier medio masivo de comunicación como es la televisión, que también, al menos en México, está en las manos de las grandes empresas, ¿no? Lo que buscan es la economía de la atención. ¿Qué es esto? Llamar la atención a toda costa. No importa si se dicen verdades o falsedades. No importa si se hace una simulación de la realidad o no. No importa si estamos manipulando las imágenes, los videos, ¿no? Incluidos. Por lo tanto, nunca hay que perder de vista esta cuestión de la empresa que está detrás, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, los norteamericanos son los mayores potencializadores del espectáculo, ¿no? De hacer las cosas que nos llamen la atención, que es el espectáculo. Justamente es el morbo, ¿no? Que nos atraiga el morbo, que nos llame la atención, que nos enganche, y a partir de ahí
empezamos a narrar una historia y entonces seguimos consumiendo ese medio. Es por eso tan fácil, a partir de ahí, pero a la vez tan complejo, comprender por qué este tipo de noticias, por qué este tipo de memes, por qué este tipo de contenidos, no necesariamente tiene que ver con memes, hay noticias falsas y demás, este tipo de contenidos, al final, son los que nos atrapan, los que atraen, porque hay toda una construcción y también la que las redes sociodigitales permiten. Y más adelante voy a hablar de algoritmos, ¿no? Pero bueno, es esta parte de que las redes sociales se nutren justamente de la polarización, porque la polarización se basa en eso, en decir, hay un bueno y hay un malo. Si se fijan, hay toda una narración siempre ahí dramática, ¿no? En donde construyo a mi enemigo como una telenovela y en donde construyo a el protagonista que es bueno, víctima de todos los males. Entonces, estamos ante una misma fórmula dramática que se explota para atraer el consumo de una red, en este caso sociodigital. Y bueno, y la democracia no diría que se presta, pero sí es un caldo de cultivo para esto, ¿no? Al final, las democracias en países donde el nivel educativo, y no necesariamente solamente en estos países, pero el nivel educativo es alrededor de 11 años, ¿no? De escolaridad, comprender al bueno y al malo, y estas creaciones dramáticas del bueno y el malo, se vuelve sencillo, se vuelve simple. Entonces, esto me facilita la tarea de ir y revisar las propuestas de gobierno serias y viables que hay, ¿no? Entonces, facilita al final la polarización. Y podemos hablar, no sé, aquí me gustaría proponer el concepto, yo no lo he escuchado, si ustedes lo han escuchado, de likecracia, ¿no? De este like, de esta manita arriba, y cómo de repente ciertas creencias y falacias lógicas que más adelante les voy a comentar, falacias lógicas, y se utiliza como argumento lógico el decir, es que tiene tantos likes, ¿no? Y a partir de ahí creemos que eso es igual a legitimidad. En una carencia de comprender lo que sucede más allá y fuera incluso de las redes sociodigitales. Entonces nos podemos confundir por esta likecracia, ¿no? Y bueno, al final, si hablamos de la multimedia, también tenemos que hablar justamente de los remixes y de los mashups. Los remixes, es interesante cómo se toman discursos de la televisión para volverlos TikToks, que lo decía la doctora, ¿no? Discursos de la televisión, que es imagen, movimiento y demás, y se hace el remix, igual el mashup, ¿no? Y de repente pegamos un montón de discursos que no tienen nada que ver, y como bien también lo decía la doctora, que están distantes y que hay un argumento en medio, pero nos perdimos de la parte en medio y entonces ponen el principio y el final y se distorsiona todo el sentido, se descontextualiza toda el mensaje. Y a partir de ahí, en un mundo moderno en donde el tiempo, que estoy en contra de esta frase, no, pero el tiempo es oro, el tiempo es valioso, donde tengo que ser una mujer profesionista, tengo que ser una ama de casa, pero también tengo que ser una mujer objeto, ¿no? Entonces, no me da tiempo de ver todo el discurso completo y prefiero ver lo que me arroja TikTok. Y es interesante cómo esta brevedad se maneja o es una herramienta de manipulación. Sí, el meme imita un saber, pero es un saber transmedia, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención cómo
la doctora pone este meme de los Simpsons, ¿no? Donde sí se descontextualiza, más bien yo diría que se hace un símil de una escena con determinados personajes, donde dice, ya déjalo, está muerto, ¿no? Entonces, yo siento que ahí, más que descontextualizar, más bien, sí, más que descontextualizar esta imagen, se hace un símil, ¿no? De la situación que se está viviendo y sobre todo los personajes. Entonces, es interesante cómo los memes sí son breves, pero también existe una complejidad y una transmedialidad, una narrativa transmedia detrás, que eso es lo que le da potencia y los puede volver complejos, ¿no? Ahora también no hay que quitarnos de la mente, más bien hay que considerar que muchos de estos memes son ya obras de empresas de marketing político. Eso es importante tenerlo en la mente, porque existen estas granjas de memes en donde va el candidato y dice, quiero que me hagas una campaña negra, ¿no? Contra tal o cual, ¿no? Entonces, al final, de repente hay que tener cuidado cómo se leen estos memes y hay que tener cuidado qué tan legítimamente reflejan el sentir de las personas, es decir, quién lo dice, desde dónde lo dice, en qué momento lo dice, ¿no? Hay que hacer como todo un análisis a partir de ahí y sobre todo que le hablan a una generación que conoce a los Simpsons, que conoce esta narrativa, porque muchas veces a otras generaciones, o sea, a otras comunidades de sentido, puede que no tengan el mismo impacto. Entonces, ellos saben perfecto a quiénes les están hablando. Entonces, hay que cuidar también esa perspectiva, esa otra dimensión de estos discursos. Bueno, sí, los recursos semióticos justamente se utilizan para la simulación, ¿no? Y para estas figuras retóricas, ¿no? Para justamente vender, ¿no? Y aquí me llama mucho la atención y me parece muy interesante, o me parecería interesante que se hiciera un análisis desde Roland Barthes, ¿no? Con las imágenes. Creo que sería muy rico este análisis de lo connotado, lo denotado y el lenguaje textual, ¿no? Creo que eso me parecería súper rico, que ayudaría muchísimo a este trabajo, ¿no? Y bueno, al final se utilizan las falacias lógicas, que ya les había advertido que podíamos hablar, ¿no? Que iba a hablar de esto, porque tiene que ver justamente con esta parte de vender una idea falsa de manera breve. Es decir, muchos de los ejemplos que nos puso la doctora tienen que ver con vender la parte por el todo. Es decir, un fragmento de un discurso dice que el presidente Petro nos está preocupando por los problemas de Colombia, ¿no? Pero es una parte, es un fragmento del discurso. Entonces, a partir de ahí se empieza a construir una propaganda que en realidad lo que quiere hacer es poner en la agenda las urgencias, las prioridades de Colombia sin considerar un todo contextual. Es decir, que lo que le afecte al globo entero, le afecta a Colombia, a México, a Brasil, a todos. Entonces, es una falacia lógica y estas falacias lógicas se utilizan para manipular. Y bueno, justamente el discurso tiene lógica. Y cuando es ilógico, entonces hay que cuestionarlo, hay que preguntarnos quién y para qué lo está diciendo. Que creo que esa es como una pregunta clave para no caer en la manipulación y
y que debemos enseñar a hacer dentro de esta alfabetización mediática. ¿Quién nos dice esto y por qué nos lo quiere decir, nos lo quiere transmitir? También no es fortuito que hayan usado a Bob Esponja, ¿no? ¿Qué comunidad, a quiénes les hace sentido Bob Esponja? ¿No? Y bueno, la figura retórica también, por otro lado, ayuda a la brevedad. A mí me llama mucho la atención cómo incluso muchos de estos TikToks van a la televisión. O sea, no nada más es de la televisión a la red sociodigital de TikTok, sino ya existe como, no es como, es un ecosistema mediático que llega también a la televisión. Y entonces hay que preguntarnos quiénes están detrás de esas cadenas de televisión que difunden estos mensajes, ¿no? Entonces es una fuente de retroalimentación que busca repetir una propaganda que tiene un fin, ¿no? Y hay que ver ese fin. La construcción estética específica, sí, este tipo de memes audiovisuales tienen una construcción estética específica, incluso grotesca, ¿no? Lo pudimos ver en el ejemplo que nos presentó la doctora Neila, una estética grotesca con colores muy llamativos, muy escandalizantes y que tienen este fin. Y bueno, finalmente me parecen muy interesantes las reflexiones, el video analizado, ¿no? Y bueno, los hashtags, no quiero cerrar esta intervención sin antes decir que la función de los hashtags es clave y felicito también a la doctora por abordarlos, porque también son parte del algoritmo, ¿no? Y nos dicen a quién quiere llegar ese discurso, a quiénes buscan esos discursos. Entonces, y un algoritmo tan eficiente como el de TikTok. No es casual que sucedan y que este tipo de propaganda se dé solamente en TikTok. Bueno, no solamente, más bien sea tan potente en TikTok, porque tiene que ver justamente con el algoritmo y que se basa en estos hashtags, en estas vistas, así como los comentarios, ¿no? Muchas veces son de voz. ¿Y qué pasa con los que no opinan? Eso sería interesante ver y estudiar los comentarios de los que no opinan, de los que están detrás y dicen no concuerdo y se siguen de largo. Creo que también eso estaría interesante, ¿no? Y ver si en realidad la polarización solamente se ve, pero también las generaciones más jóvenes, al parecer, en recientes estudios, dicen que no se están creyendo todo lo que ven en TikTok. Lo están cuestionando. Las generaciones más jóvenes, que ya nacieron con este tipo de redes sociodigitales. Entonces, al parecer, podría, para los de la disciplina de sociología, de comunicación, de antropología, podría resultar interesante hacer un estudio, ¿no? Que complemente lo que hoy nos presentaron. Y pues bueno, finalmente, sí hay que trabajar en la alfabetización mediática, en las estructuras lógicas de las nuevas generaciones, para que puedan cuestionarse, para que puedan criticar estos contenidos que se están presentando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Úrsula Albo. Bueno, pues nos quedan solo 5 minutos para terminar este seminario, que ha sido tan rico e interesante. Me permitiría leer 2 preguntas del público que tienen algo que ver, ¿no? A ver si la doctora Neila Pardo podría darnos una especie de conclusión en estos minutos que nos quedan. Dice el doctor Julio Horta, una pregunta, pienso que la caricatura política como un paso de hipertexto a nivel parodia, pero podría operar como un hipertexto a nivel transposición, por lo que nos ha comentado. ¿Puede ser así? Un saludo, colega. Juan Martínez dice, teniendo en cuenta las conclusiones presentadas, ¿se puede visualizar alguna posibilidad de elevar la calidad del debate y la democracia, teniendo en cuenta que para las derechas e izquierdas es altamente tentador usar la polarización? Esas son las preguntas que tenemos, doctora. Si puede, pues, ayudarnos a dar una especie de cierre a partir de
estos comentarios y de estas preguntas, Sí, por favor. muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero que todo agradecerle a Úrsula su intervención, agradecer las sugerencias, que desde luego revisaremos con mucho cuidado, las he anotado, me parecen importantes, algunas mucho más potentes que otras, pero muy interesantes en todos los casos. Muchas gracias. Creo que es una manera muy interesante de construir colectivamente maneras de proceder para los análisis. En segundo lugar, voy a contestar. Julio ya se fue, pero independientemente de que Julio se haya ido, quiero contestar la pregunta de una manera muy sencilla. Efectivamente, los discursos, cada vez yo superaría ya el concepto de hipertexto, pero igual podríamos pensar que los hipertextos son esos textos conectados intertextualmente, diríamos nosotros en términos más de analistas del discurso, es una presencia inevitable en los discursos políticos contemporáneos. La intertextualidad es un asunto básico de la comunicación humana en todos los niveles, en todos los ámbitos de la vida, pero particularmente en el discurso político se vuelve fundamental. El hipertexto da cuenta de cómo está concibiendo una problemática un sujeto social que tiene un lugar en la vida política o pública de un lugar o de una región o de un país. De manera que el tema de la hipertextualidad y yo diría de la intertextualidad discursiva es un asunto que está en el núcleo de la construcción de los discursos contemporáneos. Más allá de eso, el reconocimiento de esos intertextos se vuelve fundamental para saber cómo están construyéndose las nuevas ideas en torno a las formas de comprender cualquier realidad, ya sea de orden social, político, cultural, en una determinada circunstancia y en un momento en particular. Entonces, digamos que comparto de alguna manera y en algún sentido la propuesta de Julio y me parece que hay que orientarla mucho a una manera más amplia de entender las formas como circulan las unidades cognitivas en todos los espacios mediáticos de los que disponemos hoy en día. Desde los chats hasta las redes sociales, desde la televisión en sus formas más clásicas hasta las formas más contemporáneas de hacer circular formas de conocer la realidad, que es lo que finalmente hacen los más medios. Eso es un punto muy importante. Esa es la primera pregunta. La segunda, no entiendo mucho lo que quiere decir la persona que hace la pregunta sobre elevar la calidad del debate para poder hablar del concepto de polarización. Si elevar significa comprender puntos de vista de otros, probablemente sea una alternativa. Yo pienso que la desestructuración de los procesos de polarización se estructuran dialógicamente con una cabeza abierta a las ideas de otros, una disposición a la comprensión de las otredades, que es una cosa que nos está faltando en el mundo contemporáneo. No solamente las personas de a pie a quienes transitamos nuestras calles diariamente y no tenemos incidencias públicas, particularmente para quienes tienen incidencia en la vida pública y distribuyen saberes colectivos, se vuelve muy importante tener una disposición clara sobre cómo comprender la otredad. En ese sentido, sí podríamos pensar en una forma segura de acabar con formas violentas de expresiones discursivas que estamos viviendo hoy a través de la polarización, a través de construcciones un poco simuladas o espectacularizadas o fragmentadas. La desestructuración del discurso del otro es parte de un engaño que se vuelve fundamental poderlo poner en una línea de reflexión abierta, donde todo es posible y esa comprensión puede llegar a generar diálogos que por ahora están negados para esta sociedad, parece ser, por lo menos en gran medida. Espero haberle contestado adecuadamente al compañero que hizo esa pregunta y confío que esta discusión
Ahora un espacio importante para recuperar desde el discurso político formas dialógicas que hagan posible la inclusión de los seres humanos en un debate donde seamos capaces de construir el universo y no de destruirlo. En esa perspectiva, tal vez humanicemos lo que somos en el lenguaje y desde el lenguaje. Me parece que ahí está la importancia misma del tema. Y quedo con el compromiso de mejorar mi trabajo con las observaciones y comentarios de Úrsula, que agradezco nuevamente, y quedo abierta a un diálogo posterior cuando ustedes así consideren que amerita un encuentro. Muchísimas gracias para todos, de verdad ha sido un momento muy interesante para mí, lo he disfrutado mucho. Muchas gracias, Alejandra, muchas gracias, profesora Andrea, Alejandra de Alba, muchas gracias por su presencia, y Úrsula, mil gracias por su intervención. Para todos, un abrazo grande. Muchas gracias, doctora, por su intervención, porque nos ayuda a comprender cómo se construyen y reconstruyen no solo los marcos discursivos, sino los marcos de conocimiento del mundo, ¿no? Con estas redes sociodigitales. Muchas gracias por su participación y le doy la palabra a la doctora Andrea Samaniego para que cierre este evento. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias tanto a la doctora Neila Pardo como a la doctora Úrsula Albo, porque pues nos han puesto de relieve, a veces se piensa, o sea, malamente digamos, que estudiar TikTok, estudiar memes, no es serio, pero ustedes se han puesto la relevancia, ¿no? Para pensar hoy la politización social o para pensar hoy cómo es que comprendemos el mundo, pues tenemos que entrar y adentrarnos al debate de las redes sociodigitales y cómo éstas configuran y distorsionan, ¿no? Esta realidad y la van construyendo con intereses, bien decía la doctora Úrsula, en el sentido de, pues son empresas. Usted, doctora, ¿cómo un discurso de 2 horas lo pasan a 20 segundos y con ciertas intencionalidades, ¿no? Entonces yo les quisiera agradecer estas intervenciones porque nos dan cuenta de lo mucho que hay que estudiar, lo mucho que hay que analizar en términos del discurso político que se vive y se revisa en redes sociodigitales, en TikTok, que es una de estas redes de mayor crecimiento, de mayor empleo en el mundo. Entonces, les agradezco muchísimo y les digo a toda nuestra audiencia que pues estén muy pendientes porque el día jueves vamos a tener la exposición bueno, nuestra siguiente exposición de Elvira Narvaja de Arnux, que va a hablar sobre el estudio de caso de Milei, de Javier Milei, entonces, pues el discurso de Milei y cómo utiliza estas redes o estas estrategias. Entonces, yo les agradezco, le agradezco de nueva cuenta a la doctora Neila Pardo, a la doctora Úrsula Albo por su exposición y sus puntuales comentarios, y le agradezco a toda nuestra audiencia, de igual manera, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, al Centro de Estudios Políticos y al programa de posgrado por las facilidades en la gestión, y claramente a la maestra Alejandra de Alba por todo el apoyo y por la organización de este evento. Muchísimas gracias y seguimos en comunicación. Muchas gracias, hasta pronto. Muchísimas gracias, hasta pronto, doctora. Gracias, doctora.